Continuamos con la unidad 3 del curso de SQL Server básico. Ahora vamos a tratar un tema muy importante que son los tipos de datos. Los tipos de datos son los que definen el tipo de almacenamiento o el formato y el espacio que van a ocupar en memoria los datos. Antes de crear una tabla debemos elegir la estructura, es decir, definir los campos y sus tipos más precisos. Les voy a dejar un archivo en la página con todos los tipos de datos y también se los dejaré en la descripción de este video. Este archivo le mostrará todos los tipos de datos, el intervalo, o sea, de dónde a dónde se puede usar, el almacenamiento y el grupo al que pertenecen. Los tipos de datos son los atributos los cuales especifican el dato que va a contener un determinado campo. O sea, si tenemos un número entero, este no debe contener ninguna letra ni ningún carácter, ya que esto no está permitido. Los tipos de datos enteros guardan los números como 1, 2, 3. Por ejemplo, el primero, que es int, guarda los números desde 2 millones negativo a 2 millones positivo. El big int, que es mucho más grande, guarda los números desde 9 millones negativo a 9 millones positivo. También tenemos el small int, que es más pequeño y va desde 32.000 negativo a 32.000 positivo. Por último está el tiny int, que es mucho más pequeño y va solamente desde 0 hasta 255. Los siguientes tipos de datos son los decimales, como el float o flotante y el real, que se conocen como tipos de datos aproximados. Estos almacenan una aproximación muy precisa del valor, pero les recomiendo que si necesitan usar un valor exacto, no utilicen este tipo de datos. Los siguientes tipos de datos se utilizan para almacenar fechas y horas. Por ejemplo, el primero, que es date, almacena fechas desde el año 1 al 9999 y tienen un valor por defecto que es el 1 de enero del 1900. También está el datetime, que este almacena fecha y hora. Luego tenemos el time, que almacena hora, minuto, segundo y milisegundo, y el small datetime, que almacena solamente una fecha corta. En el tipo de datos money y small money se usa un punto para separar los céntimos. Por ejemplo, 5.25 puede especificar $5 con 5 centavos. Cuando los tipos de datos son caracteres, tenemos dos tipos, que son el no Unicode y el Unicode. Una diferencia es que el Unicode lleva el prefijo n delante, pero en realidad char, varchar y text tiene el mismo uso que nchar, nvarchar y ntext. El Unicode es un estándar que permite asignar puntos de código con carácter, puesto que se ha diseñado para cubrir todos los caracteres de todos los idiomas del mundo. O sea, esta es la diferencia. Bueno, el char es un tipo de dato que almacena caracteres de longitud fija. Los varchar son los que se ajustan al tamaño del texto. O sea, le ponemos una longitud fija, pero cuando tú insertas algo, si el texto tuvo 2 caracteres, se va a ajustar a ese espacio. Y los text, que almacenan cantidad de información ilimitada, estos se van ampliando dependiendo de lo que se vaya agregando. Por último tenemos los binarios, que son un conjunto de ceros y unos interpretados por la computadora, y en SQL Server lo veremos como binary, var binary y image o imagen. Si vamos a utilizar este tipo de datos, tenemos que agregar una abreviatura hexadecimal del dato que se quiso insertar. Por ejemplo, si insertamos un número, este se guardará con su equivalente en hexadecimal.